Volviendo un poco a Cruz Azul, estás en primera división, ¿cuánto tiempo ahí? 4 años y medio Ok. y después... ¿Te vas a Tampico? Ok. No, en Tampico, fíjate, yo llegué a Tampico a los 19 años. Me mandan a préstamo de Cruz Azul a una primera A. Yo quedo campeón en segunda división y después de esa segunda división me dicen, te podemos subir a primera A, pero no vas a jugar, no creo que juegues, a lo mejor te van a tener que bajar a segunda. Porque los jugadores que no utilizan en primera división bajan a primera A y los que están en primera A bajan a segunda división. Y si creemos que en Tampico te puede ir bien porque hay posibilidad de que juegues. Aparte vas como tipo refuerzo y puedes tener más oportunidad. Entonces fue que llego a Tampico y me voy un año a préstamo. Termina mi préstamo, me va bien en Tampico y me dice Cruz Azul que se regrese. Ok. Ese fue el paso ok, que yo tuve ok. por Tampico Madero. Pero sí te preguntaron si te querías ir a Tampico. Casi no. Era o es esa o te vienes para acá y siempre ellos tienen, en ese momento tenían ellos como más poder sobre tus decisiones. Claro, Por más que dijeras no, era como que pues si no, vas para acá. claro. Dale, juega, vamos a Tampico, vámonos. ¿Y así fue. Tampico qué tal vivir ahí? Bien, fue un tiempo complicadón de la ciudad, no estaba tan estable esa ciudad en ese momento, pero viví bien, ahí conocí a mi esposa, hicimos novios, luego me la robé, se vino conmigo caballo? a Ciudad de México y ella la verdad que me bancó en todas, me bancó en todas, no nos iba económicamente bien, no teníamos coche, vivíamos con lo justo y bueno, es algo que siempre voy a apreciar, siempre lo voy a tener en la cabeza. Y desde ahí, al estar yo con ella fue cuando las cosas me empezaron a salir mejor, ¿no? Yo ya sabía que tenía una responsabilidad, que no nada más era yo, que ya iba a haber otra persona que depende de mí. Se va conmigo a México, nos casamos y ahí empezamos una vida juntos y ahí empezó a ver toda esa cuestión donde pues te digo, económicamente todavía no me iba nada bien, o sea, no era como para poderme comprar un coche, no era para poderme comprar una casa, mucho menos, era para pagar la renta, tener para los doctores, para cualquier cosa, para comer, y ya después pensábamos si sacábamos un coche a 6 años, o sea, no tenía historial crediticio, fue un rollo poder tener nuestro primer auto, pero me bancó. ¿Y en qué momento fue que te empezó a ir bien? Ya cuando llego a primera división. Ok. Cuando llego a primera división, al principio no tanto, porque siempre que vas saliendo de fuerzas básicas, y te lo podrá decir Andrés, los aumentos no son tan grandes. Sí te alcanza a vivir mejor, ya puedes ir al cine más seguido, ya te puedes ir a comprar una pizza, cosa que antes tenías que separar bien y literal contarlo de tu súper. Sí. Y ya después ahí me empieza a ir bien, cuando me empiezo a consolidar en primera división, empiezo a agarrar un contrato ya más grande. Ok. Y es cuando por primera vez podemos comprar un auto que ya era una necesidad, ella ya estaba embarazada y yo sabía que yo tenía que hacer algo, no la podía tener todo el tiempo pues andando de un lado a otro en el metro y luego en Ciudad de México y embarazada es complicado. Digo, yo aplaudo y reconozco a todas las mujeres en México y en todos lados de partes del mundo que se rifan así porque no tienen de otra. Claro. Pero yo en mi intención era, no quiero estar así. O sea, yo me preparaba y mi objetivo era poderle dar una vida mejor, sin lugar a duda. Mucha gente te puede criticar, ay, si hay mucha gente allá, ¿por qué te quejas? No es que me queje, pues, si supieran toda mi historia, cómo estuvo, o sea, no es uno que se queja, al contrario, quiero salir de esa zona, quiero aspirar a más Claro, y está tengo bien. que trabajar para más y te digo, y está bien y gracias a Dios pude empezar a tener mejores contratos, pude empezar a comprar mi primer terreno, porque yo decía, esto no va a durar ¡Qué mucho padre! tiempo. De hecho, lo compré mi primer terreno que compré fue en la ciudad de León. Ah, sí, Fue mira. ahí en la ciudad de León y fue el primer patrimonio que pude obtener. Y una camionetita, me acuerdo, Nissan, que la saqué literal a 6 años, o sea, porque... Pero bueno, así fue esa parte. ¿Pero del sí comienzo. te imaginabas eso? ¿O a lo mejor tu aspiración era un poquito más abajo? No, o sea, yo me imaginaba a lo que yo veía cuando era un niño, ¿no? A ver a alguien que te salía con un auto último modelo, a saber qué padre que vive en unas casas bien grandes y todo. O sea, yo lo veía y decía, no, yo tengo que llegar a eso. O sea, yo lo veía y cuando empecé este proceso dije, ¿y a qué hora me va a tocar? O sea, estas personas ya tenían dinero antes de ser futbolistas o cómo tienen ese... Pero al final fue
fue algo así de saber la constante. Ya cuando estás en el medio te das cuenta que muchas personas también pasaron ese proceso. Claro. Entonces, tenían que pasar ese proceso para llegar a donde querían. No, y que también muchas, o sea, digo, a mí me ha tocado conocer gente de que en cuanto les pagan ya compran cosas, coche, reloj, no sé qué, o sea, Sí, como o sea, lo típico. Sí, te llega la quincena y ya la Sí, debes. sí, O sí. sea, eso es cierto. Y sí. pasa mucho, ¿eh? Sí, sí. Digo, no doy nombres, pero pasa mucho. O sea, yo veía esa cuestión y digo, pero ¿cómo te estás gastando toda esa cuestión ahí? Claro. Y ya, al final fue así, ahí llegaron unos intrusos, el travieso Guzmán, para que no sabe. Y después También, por aquí están. ¿Quiénes fueron importantes en tu formación para llegar a Primera División? Como entrenadores, sin lugar a duda, fue Robert Dante Siboldi, Ricardo Carvajal en Atlante, que me abrió mucho las puertas. Sí. Pero Siboldi fue alguien que cuando yo no jugaba, él me decía siempre, trabaja para vos. O sea, te va a llegar, tú tienes que seguir trabajando. Y él terminaba los entrenamientos y me agarraba para hacer trabajos extras. O sea, como que él decía, él va a llegar. O sea, él confiaba en esa cuestión por mi temperamento. Sí. Siempre fui alguien que no se daba nada por vencido, que me gustaban los obstáculos y siempre los iba superando. Pero él tuvo mucho que ver en esa formación. Y de aquí, o sea, de Cruz Azul, te empieza a ir bien y te vas a Chivas. Te vienes a Chivas. Ok. Me hablan, yo no tenía representante, yo al principio me arreglaba mis contratos solo. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Eso también era un tema, ponerte contra los directivos y negociar tu contrato era muy complicado y era duro. Sí, Te tenías súper que desgastar. Sí. desgastante, ¿no? De pronto no dormías porque decías, porque no me quieren aflojar un poco más. Y estos ganan muchísimo, yo ya estoy jugando. Sí. Cuando llego a Chivas me habla Jorge Vergara, que en paz descanse. ¿A ti directamente? Directamente a mí él me busca, me decía que ya llevaba como 2 años siguiéndome, que ya la gente que trabajaba para Chivas, los especialistas ya habían dicho, oye, pues ve por él, él va a ayudar. Y realmente fue una llamada de él la que yo tomo y empezamos a ver qué iba a pasar. Pero yo acababa de renovar 3 años de contrato con Cruz Azul, entonces yo dije, imposible que me vaya a Chivas. Le dije, pues tú habla con los dueños de Cruz Azul y ponte de acuerdo con ellos. O sea, pues mi opinión, ¿qué te puedo decir? Me dice, yo nada más quiero saber si te gustaría venir o no. Le digo, pues sí me gustaría. Le digo, pero yo la verdad, yo en Cruz Azul estaba muy cómodo, estaba joven, estaba rodeado de jugadores de selección nacional, o sea, de unos seleccionados de Colombia, muchos seleccionados mexicanos. Entonces yo me sentía muy arropado y el venir a Chivas era dar ese salto de que ahora tú no ibas a ser el arropado, ahora tú eras el que iba a arropar a los chavos. Claro. Al final se da por cuestiones de las directivas, decisiones de todo. Contractualmente me va a ir mucho mejor de lo que me iba allá y es como llego a Chivas. ¿Y tú sí, o sea, tú querías venir a Chivas como equipo? Al principio, te voy a ser honesto, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Chivas estaba pasando por un momento complicado. Estaban peleando la zona del descenso, estaba complicadísimo el tema y yo te digo, en Cruz Azul me sentía arropado y decía, pues aquí me formé, aquí estoy bien, ya me está yendo bien, aquí había premios, me decían que en Chivas no había premios, habían como cosas así. Pero Omar Bravo tuvo mucho que ver también, él hablaba conmigo, me dijo, no, Yair, si llegas a Chivas y si algún día somos campeones no tienes idea, va a estar padrísimo. Me pintó una película padrísima y dije, vamos a dar ese salto. Y fue cuando también vi el contrato, debo decirlo, cuando vi el contrato que era muy bueno, dije, bueno, creo que es oportunidad de cambiar y tomé esa decisión, que hoy en día te lo puedo decir, no me arrepiento porque crecí mucho, seguí creciendo como persona, me hice, creo que en esa parte, un referente de Chivas.